Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini y es para mí un gusto, un verdadero placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio radiofónico donde nos proponemos revisar con distintos especialistas, académicos, profesores y gente que en general le guste la historia, no tiene por qué ser, la historia nos pertenece a todos, ¿no? Revisar nuestro pasado, tratar de entender de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos y tal vez, solo tal vez, ¿no, Omar? Darnos alguna intuición hacia el futuro. Sí. Y si nada de eso funciona, nos divertimos un rato y aprendemos algo nuevo, en fin, Sí, todo eso. siempre vas a encontrar una aplicación. Uno tiene que ser pragmático. A la historia siempre vas a encontrar una aplicación. En el plano general, en el plano personal, siempre vas a encontrar algo. Desde hace varios años hago este programa con mi amigo el doctor Omar López Mato, y saben que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video, los pueden encontrar en internet, en vimeo.com, Vimeo con B corta, allí ponen vimeo.com/tenemoshistoria, y también en esta temporada ya están en Facebook, también los pueden encontrar, no en Facebook, en YouTube. En Facebook estamos desde el comienzo, así que son las formas de encontrar estos programas. Hoy nos visita nuevamente Marcela Tarnabello. Marcela es doctora en historia, ¿sí, Marcela? Sí, soy doctora en historia. Y queremos tocar con ella los momentos previos a la declaración de la independencia, el año 1815, 1816, cómo eran en todo este proceso tan complejo que arranca para algunos, inclusive con las invasiones británicas al Río de la Plata, para otros con la primera junta en mayo de 1810, y algunos los van ubicando en distintos momentos, pero el cumpleaños de la patria, como decimos siempre en este programa, es 9 de julio, no hay ninguna alternativa. La patria nace en 1816, como uno nace el día que figura en el documento del DNI y no cuando los padres lo concibieron, no existe eso. Vamos a presentar el programa y vamos a estar hablando nuevamente con Marcela Tarnabello a raíz de su libro Historia de la Argentina 1806-1852, colocándonos sobre todo en los años 1815, 1816, cómo fueron políticamente y cuán difíciles fueron esos momentos para quienes decidieron que esto fuera un país independiente. Bueno, como les decía en la apertura del programa, nos proponemos hoy conversar sobre esos años complejos, ¿no?, que van a derivar en la declaración de la independencia y tal vez empezar por lo anecdótico, ¿no? Siempre esa idea del mito del eterno retorno de Nietzsche, que en nuestro caso sería como no hacemos las cosas bien la primera vez, siempre las hacemos dos veces, ¿no? La independencia también se declaró dos veces, ¿no, Marcela? A ver, vos hiciste referencia a algo interesante y es, hay un solo cumpleaños de la patria y lo ubicaste en 9 de julio de 1816. Ahora, en realidad, este ha sido siempre un problema que tensionó todas las festividades y celebraciones de la patria, porque 1810 ha sido también parte de ese mito de origen. Y por lo tanto, en las fiestas escolares, aún hoy estamos acostumbrados a escuchar que el 25 de mayo se festeja el nacimiento de la patria y el 9 de julio nuevamente volvemos a escuchar que ese fue el nacimiento de la patria. Por lo tanto, hay un doble cumpleaños que siempre está en tensión, que de hecho estuvo en tensión en los debates públicos del año pasado, y que tiene que ver con una peculiaridad de las revoluciones hispanoamericanas, porque si vemos el largo ciclo bicentenario que comenzó en el 2009, que continuó en el 2010 y que va a continuar por lo menos hasta el 2024, cuando se cumplan, digamos, los 200 años de la batalla de Ayacucho, varios de los países de la región tienen un doble cumpleaños. México, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia. Esto nos está marcando que, a diferencia de los Estados Unidos, donde nadie dudaría en decir que el acta de nacimiento es la del 4 de julio de 1776, ¿qué es lo que ocurre en nuestros países para tener este doble cumpleaños? Y lo que ocurre es precisamente que nuestras independencias son un punto de llegada y no un punto de partida, que en general los mitos fundacionales los ubicaron entre 1810 o 1809. Esto no le quita heroicidad
a lo desatado a partir de 1810. Pero los historiadores tenemos que explicar por qué se tardó 6 años en declarar la independencia cuando la revolución da comienzo en 1810. Y en relación a tu pregunta sobre que no fue la primera declaración de independencia, si tu pregunta remite a todo lo que se discutió el año pasado sobre si la primera independencia la declara Artigas en la banda oriental, en realidad no hubo ahí un acta de independencia. Es decir, no se conoce. Se perdió. A ver, no se sabe si hubo acta. Hay una referencia ex post, Hay una en una correspondencia. En correspondencias. A ver, uno podría decir. Curiosamente, Artigas tampoco lo dice cuando termina el Congreso, lo dice un año después. Digo, para que se declare un país independiente, hay un guión que ya crea la Revolución Norteamericana, y es que haya un acta que sea proclamada al mundo entero del nacimiento de un Estado, entre otros estados en el concierto internacional, presupone la impresión de muchos ejemplares de esa acta de independencia para ser jurado por todas las autoridades que tienen que rendirle obediencia, y esto ocurre el 9 de julio de 1816, y el acta de juramento es posterior, pocos días después, a lo que se le agrega que no solo se declara la independencia de España, sino también de otra potencia extranjera. A esa me refería. Y se imprime... Claro, a la del 16 de julio. Y se imprimieron allí 3.000 ejemplares del acta de juramento para que sea distribuido en todo el territorio, de los cuales 1.500 eran en español, 1.000 en quechua y 500 en aymara. Por lo tanto, lo que allí tenemos es una declaración de independencia que, por supuesto, no era de la Argentina, porque todavía la idea de una Argentina con el contorno que nosotros conocemos es muy posterior, sino que lo que tenemos es la declaración de independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Bueno, la otra historia es que no va ninguna provincia mesopotámica, no va ninguna provincia artiguista. Exacto. Y al mismo tiempo, el único que está en los dos congresos es Cabrera por Córdoba. Exacto, y al mismo tiempo que se pelea con gente diciendo que, bueno, y Artigas que hace una declaración cuando se entera lo del 9 de julio que dice: nosotros ya declaramos la independencia. Desde esa perspectiva uno puede decir, bueno, hubo tantas declaraciones de independencia si uno considera que Monteagudo venía diciendo en el Mártir Libre que había que declarar la independencia. Es decir, una cosa es la declaración de intenciones y otra cosa, efectivamente, es una declaración. Un acta jurídico es un acta constituido jurídica. Y que además tenga reconocimiento de otras naciones, ¿no? Exacto. No, a mí me hace mucha gracia ese episodio que, como habían omitido la fórmula y de toda otra potencia extranjera, a la semana hubo que corregirse. Claro, lo que pasa es que también hay que recordar una cosa, que bueno, viene a colación por el programa que habíamos grabado en su momento sobre el carlotismo. Claro. En esos días la banda oriental es invadida por Portugal. Exacto. Por los luso-portuganos. Bueno. Que aparte también, haciendo referencia un poco al carlotismo del resto de América, el expansionismo lusitano, que es típico, ¿no? Los lusitanos hicieron un imperio y Brasil siguió con sus políticas expansionistas. Hacía mella dentro del espíritu, sobre todo en la banda oriental, porque el carlotismo era mal visto más por los orientales, porque ellos habían sufrido las presiones de los portugueses en la toma de las colonias orientales, en todo lo que era la depredación al norte del Río Negro, en Uruguay. Es decir, mientras que para los porteños el carlotismo podría haber sido algo más digerible, para los orientales era indigerible, porque estaban constantemente en guerra contra los portugos. Y ahora encontramos 1812, la primera invasión, 1816, una invasión, 10.000 soldados portugueses en la banda oriental, que solamente tenían 60.000 habitantes después de una guerra desgastadora que habían sido como el sitio de Montevideo y todo eso. O sea que luego de tu espacio pro-uruguayo, que yo pro-oriental y que yo quiero mucho. Vos vas a hablar del espacio portugués, ¿no? No, de ninguna manera. No, pero quería volver a una cuestión que me parece interesante, y con esto yo creo que deberíamos cerrar este bloque. Si hubiera habido encuestadores en la época, si mis amigos Artemio López, Hugo Aime, Durán Barba existieran, no hubiéramos tenido independencia, porque peor momento político-militar no podía tener guerra, ¿no? Sí. Es ahora interesante vamos a hablar que nos cuentes eso. el panorama de cómo estaban las luchas en el norte, en el Río de la Plata, la invasión portuguesa a la cual hizo... Perfecto.
Me parece que eso si nos contás un poquito, porque teníamos en diciembre de 1815 o a fines de 1815, Sipe, ¿no? Bueno, lo que tenemos es un escenario en 1815 donde las revoluciones parecen absolutamente perdidas en toda Hispanoamérica. O sea, el primer panorama que tenemos que mirar es un panorama europeo con la derrota definitiva de Napoleón, con el Congreso de Viena, en donde las potencias intentan regresar a un equilibrio europeo prerevolucionario, y una Santa Alianza que se convierte en el brazo armado para garantizar este nuevo equilibrio. Entonces hay un espíritu muy conservador, muy promonárquico absoluto en toda Europa, y al mismo tiempo un Fernando VII dispuesto a rajatabla a reconquistar sus dominios ultramarinos que habían entrado en revolución desde 5 años antes. A pesar de las intenciones de muchos enviados, como Zarratea en su momento, Rivadavia en otro momento, de volver al vasallaje español de una forma u otra. No, más que, a ver, bueno, una independencia de negociar. relativa. A ver, la idea, y esta fue una de las grandes alternativas que se jugaron en toda Hispanoamérica, de pensar en una suerte de lo que hoy llamaríamos un Commonwealth. Claro, esto es, no perder ese, ese vínculo, relación con el España. Vínculo con la corona, claro. Pero que la corona efectivamente fuera la cabeza de un conjunto de comunidades políticas que tuvieran derecho al autogobierno, ¿no? Esto no lo aceptó Fernando VII, como no lo habían aceptado las Cortes de Cádiz, dominadas por los liberales. De manera tal que 1815 presenta a un rey absolutamente convencido de que hay que regresar a la monarquía absoluta y regresar esos dominios bajo la monarquía absoluta, ejércitos que va a enviar desde España, que ahora quedan liberados luego de la guerra contra Francia, para poder efectivamente reconquistar los dominios españoles, ejércitos que van a llegar, y esa era la duda, si iban a reprimir el cono sur o si iban a ser enviados hacia el norte del continente, y que efectivamente son enviados a la zona de Venezuela y Nueva Granada. Bueno, justamente por uno de los actos que a veces se menosprecia, que es la toma de Montevideo. Por la aviesa toma de Montevideo por parte de Alvear, pero le quita puertos. Las naves españolas no podían llegar al Río de la Plata, necesitaban Montevideo. Montevideo, al perder Montevideo, no tiene una base operativa. Exacto, entonces eso define la estrategia de enviar a las insurgencias del norte. Entonces lo que tenemos es que la insurgencia mexicana ha sido completamente derrotada después de Hidalgo y Moreno en 1815. Tenemos a don Simón Bolívar, exiliado en Jamaica, escribiendo su carta de Jamaica, cuyo interlocutor es Inglaterra. Tenemos un Perú que ha sido leal hasta el momento, la patria vieja en Chile, que acaba de caer en 1815, de manera que la revolución parece solo quedar en pie en el Virreinato del Río de la Plata, que a su vez había tomado la plaza de Montevideo, Alvear, pero ya en manos de Artigas en 1815, es un Artigas que está en guerra contra el gobierno de Buenos Aires. Ese es un poco el escenario en el que nos vamos a mover a partir de 1815. Bueno, todo parecía que iba a fracasar y así terminó el año 1815, y vamos a tratar en el próximo bloque de ver cómo se llega al 16 y a la declaración de la independencia. Seguimos en Tenemos Historia, estamos revisando junto a la doctora Marcela Ternavasio un momento muy complicado de la historia argentina. Ella es autora de un libro, La historia argentina entre 1806 y 1852, y lo que queremos ver es en qué condiciones llegamos a julio de 1816 para declarar la independencia. Bueno, el año 15, como vimos en el bloque anterior, todo había sido negativo para la revolución prácticamente, ¿no? La situación en Europa, la situación en la Europa, invasión portuguesa. Bueno, acá Alvear, su destitución, Álvarez Tomás como nuevo director supremo. No tocamos un tema que... Rondó como jefe del ejército y sus derrotas, pobre Rondó, perdió toda la batalla que le tocaron. Bien, pero no tocamos un tema que es muy importante, que es todo el trastocamiento jurídico y económico que significaron estos 5 años. Exacto. Para el comercio y el norte rico que pasó a ser el norte pobre, y la falta de recaudación en la aduana de Buenos Aires, ¿no? Y todos esos Exacto, problemas. en el año 15
parece la derrota de Sipe ya está mostrando que el Alto Perú está definitivamente perdido, al menos por el momento, y coincide al mismo tiempo con una coyuntura en la que, como bien marcó recién Omar, había sido destituido de su cargo de director supremo Alvear, junto con la Asamblea del año 13, que era la que había creado el directorio, la que había asumido el poder constituyente y también legislativo entre 1813 y abril de 1815, y que había justamente a instancias de Alvear hecho jurar a sus diputados en nombre de la nación. Digo esto ¿por qué? Porque ya estaba presente la disputa frente a un futuro plagado de incertidumbres en torno a si esa asamblea estaba destinada en su momento más jacobino a declarar la independencia que no declaró, cuál habría de ser en ese futuro la organización de ese nuevo Estado que iban a hacer a partir de la independencia. Y ya estaba presente la disputa en torno a dónde iba a residir el sujeto de soberanía, entre quienes lideraban como Artigas la organización futura de carácter confederal, donde las provincias y pueblos no perdieran su independencia y soberanía, y la tendencia de carácter centralista que pretendía una organización con un centro de poder muy fuerte en Buenos Aires, y que son las que están defendiendo Alvear, la Sociedad Patriótica, Monteagudo, es decir, todos aquellos que dominaron políticamente la Asamblea del año 13. La Asamblea termina prácticamente diluyendo su momento jacobino, en el medio le llega la Restauración, va a ser derrotada, destituida justamente por una revolución armada, y lo que tenemos hacia el año 15 es intentar reconstituir un gobierno provisorio que termina convocando un nuevo Congreso Constituyente, pero ahora en Tucumán, para evitar los recelos que había creado esa asamblea del año 13 con ese brutal centralismo en Buenos Aires. Y por lo tanto, cuando se reúnen en marzo en Tucumán, en 1816, los diputados electos... 24 de marzo, ¿no? Exacto. Los juramentos van a cuidarse muy bien de no ser por la nación, sino por los propios pueblos que esos diputados estaban representando. Muy interesante eso. Quiere decir que, a ver si lo expreso bien, Marcela, la clase dirigente política en 1816 estaba cruzada por varias disyuntivas o alternativas. La de seguir con la monarquía española o la independencia, la de ser república o monarquía. Exacto. El centralismo unitario. Perfecto. Que está más vinculado a una idea monárquica o a reemplazar al monarca por una suerte de presidente monárquico, ¿no? Digamos, electivo, o el federalismo que le mantuviera a los pueblos sus derechos que venían de las viejas cortes españolas, ¿no? Es así, son casi seis opciones, ahora, como 6 partidos. Yo abriría aún más. Y acá se abre todo a la vez, están todos jugando a la vez, porque tenemos el grupo buscando un rey en España. La del centralismo la abriría en este sentido. Había efectivamente posiciones centralistas que veían con muy buenos ojos una monarquía constitucional de carácter centralista, claro, y después eso lo vamos a abrir. Exacto. A la inglesa, más o menos. Ahora vuelvo sobre eso. Y estaban aquellos que pretendían un gobierno centralista en clave republicana. Entonces, la cuestión del centralismo y el confederacionismo cruza las distintas alternativas, porque también existían proyectos como el que defendieron los diputados en las Cortes de Cádiz, los diputados americanos, de crear una monarquía constitucional de carácter confederal o federal. Claro. Entonces, el federalismo, confederacionismo y el centralismo cruza a los dos grandes modelos de las formas de gobierno, que es la monarquía constitucional y la república. Pero a su vez estaba también el dilema sobre si era el momento adecuado para declarar o no la independencia, cuando en ese contexto, tanto europeo como hispanoamericano, las revoluciones parecían perdidas. Sin duda que allí la figura de José de San Martín es crucial, es quien más está insistiendo en dos cuestiones. La primera, en cambiar la estrategia bélica. Sabemos que San Martín va a solicitar ser el gobernador intendente de Cuyo para desde allí, a partir de 1814, formar un ejército cuya estrategia no es atacar al corazón del Virreinato del Perú por el Alto Perú, actual Bolivia, sino a través del cruce de los Andes, atacar Chile y por el Pacífico
llegar a Lima. En ese contexto, por lo tanto, San Martín va a presionar mucho cuando se conforme el Congreso en marzo de 1816 al diputado representante Godoy Cruz por Mendoza, por Cuyo, para que efectivamente presionen el Congreso para declarar lo antes posible la independencia. ¿Por qué este apuro? ¿Por qué esta urgencia? Y ahí San Martín en las cartas que le manda a Godoy Cruz es muy claro. Y que está porque es una cuestión jurídica que decir. Cambia la lógica bélica, pero sobre todo cambia la situación jurídica de la guerra. Quiero decir, declarar la independencia implicaba dejar de ser insurgentes o rebeldes, tal como éramos tratados por el ejército realista, y abandonar el estatus de guerra civil para pasar a ser un Estado independiente y que la guerra se convierta en una guerra reglada de independencia y que por lo tanto los ejércitos patriotas sean tratados bajo el derecho internacional y de gentes. El capítulo 4 del libro Marcela se llama precisamente de la guerra civil a la guerra de la independencia. Exacto. Y allí San Martín tiene precisamente esta urgencia por declarar la independencia. Y de hecho, cuando se declara el 9 de julio de 1816, es muy interesante ver cómo él manda una nueva carta a su diputado para que le transmita al Congreso las felicitaciones en torno a este gesto tan radical de declarar la independencia, pero se siente sorprendido y extrañado en esa carta de que en el acta de independencia no haya ninguna invocación a las razones por las cuales se declaró la independencia. Mira qué interesante. Ese silencio, en gran parte, es un silencio que si uno contrasta nuestra declaración de la independencia con otras declaraciones de independencia como la norteamericana, ya cuando uno ve la extensión de nuestra declaración de la independencia, era muy escueta. No hay ninguna invocación a los derechos que nos atribuíamos para declararla, ni tampoco hay un catálogo de los hechos que podríamos estar denunciando para declarar esa independencia. Ahora, uno se pregunta por qué. Uno podría decir, bueno, puesto que hacía 6 años que estábamos en revolución, pareciera no ser necesaria dar las razones. Sin embargo, San Martín está marcando la ausencia. San Martín, que en teoría no es un político, sino un militar, ¿no? Es muy interesante, es un San Martín muy político. Muy político allí. El Congreso, antes de declarar la independencia, se había comprometido a dar un manifiesto con las razones por las cuales esa declaración de independencia tenía lugar. Sin embargo, va a haber que esperar 13 meses para que aparezca este manifiesto. Y esa larga espera, a diferencia de otras declaraciones de independencia donde los manifiestos aparecían pocos días después, en gran parte tiene que ver no solo con la urgencia bélica, sino por los desacuerdos que dentro del Congreso hay en torno a redactar un manifiesto sobre cómo interpretar los 300 años, como llaman, de despotismo español y sobre todo cómo interpretar esos 6 años entre 1810 y 1816 que culminaron con la independencia. Entonces, bueno, si ustedes quieren les cuento un poco cómo resultó siendo ese manifiesto. Me interesa, sí, claro. No, me parece que es un tema muy poco conocido. ¿Tenemos tiempo? No, vamos a hacerlo en el próximo bloque, donde también me gustaría que nos contaras, después de contarnos esto del manifiesto, cuál fue el rol de Belgrano en esta situación, ¿no? Perfecto. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @EmilioPerina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en internet. También allí van a encontrar en el canal vimeo.com, Vimeo con B corta, los programas poniendo vimeo.com/Tenemos Historia. Pero en YouTube, si ponen Tenemos Historia, también van a encontrar algunos programas que ya estamos subiendo. Y otro motor de búsqueda puede ser a través de facebook.com/Tenemos Historia. Estamos conversando hoy con Marcela Ternavasio de el periodo de la historia argentina que ella más ha estudiado, pero el que va entre 1815 y 1816. ¿En qué condiciones se declaró nuestra independencia cuando estamos en el año en que festejamos 200 años de la patria, precisamente?
Y me pareció muy interesante esto de, claro, es lo más común es que cuando uno declara la independencia, y el modelo americano de vuelta, claro, el que escribe el guión lo explica perfectamente. Claro, ¿no? y justamente saltean ese párrafo, porque el resto de la Declaración de Independencia es muy semejante a la americana, pero ese párrafo lo saltean. Sí, hay autores que han trabajado en lo que se llama Global History ahora, y uno de ellos que proviene de Harvard dice, bueno, el guión de las independencias hasta Kosovo es el guión de 1776. Así es. Con distintas variaciones. Ahora bien, cuando uno lee el Acta de Independencia norteamericana se encuentra que la primera invocación es a los derechos naturales por los cuales e imprescriptibles estamos destinados, dirán las colonias británicas, a declarar esta independencia, y luego viene un largo catálogo de hechos que avalarían esa independencia en función de la violación de esos derechos imprescriptibles que el rey había cometido en esos años. Ahora bien, ese catálogo de derechos y de hechos no aparecía en nuestra declaración, y el manifiesto, como les comentaba en el bloque anterior, aparecerá 13 meses después. Es un manifiesto raro, que ahora les voy a contar un poquito, pero como no tenemos las actas originales de los dos primeros congresos constituyentes que se han perdido, por lo tanto lo que tenemos... Que quiero recordar que las perdió Juan Manuel de Rosas para los nacionalistas amigos. Se la dio a ironía Buckley, del destino. Se la dio a Buckley y después aparecieron. El emblema del nacionalismo es el que perdió las actas originales, ¿no? Eso sí que es borgiano. Claro, lo que nos queda son las versiones de los dos redactores de las asambleas nacionales que estaban a cargo de dos personas, digamos, bueno, Monteagudo, digo, en el primer caso, pero lo cierto es que son versiones sesgadas por los autores que toman la pluma y simples resúmenes de lo que ellos deciden seleccionar que se ha discutido en la asamblea. Por lo tanto, no tenemos testimonios de cómo se discutió este manifiesto. Sí tenemos testimonios epistolares en donde aparece justamente un largo párrafo donde se explica que hubo distintos borradores presentados por distintos personajes y diputados que fueron descartados por una u otra razón. El de Juan José Paso dice por ser demasiado sublime y jurídico, y finalmente quedó este manifiesto. Este manifiesto consiste, digamos, en una larguísima... Perdóname que eso me acaba de golpear en la cabeza. O sea, el de Paso lo descartan porque era demasiado bueno y demasiado jurídico. No, yo creo que lo descartan porque debe haber hecho una invocación al derecho de resistencia a la opresión. A los derechos naturales. Bueno, hubo como 5 o 6. Hubo por lo menos 4 borradores. Por lo menos 4 hubo borradores. Y el que queda, el argumento de esas 10 páginas, prácticamente es un argumento que prescinde de cualquier discusión en torno a los derechos. Y lo dice explícitamente. Vamos a prescindir de cualquier debate en torno a los derechos que nos asisten para declarar o no la independencia. Solamente nos vamos a concentrar en los hechos. O sea que el catálogo es fáctico. Y es un catálogo que comienza... Qué mal antecedente para un país que tiene los problemas que tenemos con la ley y las instituciones, ¿no? Porque al revés debieron empezar... Es un manifiesto poco heroico. Y por eso hubo siempre mucho silencio frente a este manifiesto. Es decir, los historiadores prácticamente no lo han retomado en las historiografías tradicionales. Porque aparte lo ponen después, es decir, es como a destiempo. Ya había estado declarada la independencia, bueno, la justificación ya está. Y la justificación es en nombre del honor ultrajado. Sí. Esto es... ¿Cuál es el honor ultrajado? El de haber sido siempre tan fieles y obedientes a la corona durante 300 años, durante la Guerra de Sucesión en 1700, durante las invasiones inglesas en 1806 y 7, durante la crisis de la monarquía en 1808, durante la formación de la primera junta, que hemos sido fieles, dice el manifiesto, a nuestro amado rey. En 1814, cuando esperábamos que nuestro amado rey reconociera todo lo que habíamos cuidado de su soberanía, y lo único que encontramos fue una declaración de guerra injusta. Ese largo catálogo de hechos culmina, digamos, concluyendo que la independencia fue el único camino que le quedaba por tener el honor ultrajado. Enrique de Gandía, en los años 60, dice, soy el primero que retoma este manifiesto, y lo hace desde una perspectiva furiosamente hispanófila, pero al mismo tiempo
muestra por qué la historiografía hasta ese momento no había retomado el manifiesto, y ese prudente silencio tenía que ver con la incomodidad que este manifiesto generaba desde la pluma de Mitre en adelante, pasando por las distintas versiones y relatos historiográficos en torno a cuáles eran las razones que habían llevado a nuestra patria a declarar la independencia. Como decía al comienzo, es un manifiesto poco heroico, y que, como toda historiografía fundacional, de la misma manera que intentó ocultar, y ahora podemos ir a eso, los devaneos monárquicos de muchos de nuestros consagrados próceres en el panteón de la patria, también, digamos, mantuvo un prudente silencio respecto de este manifiesto tardío que va a dar las razones por las cuales se declaró la independencia. Igual te quisiera pedir, antes de ir a los devaneos, que me parece un temón, una precisión más de por qué te referís a poco heroico. Lo usaste 2 veces, porque a mí lo que me pareció, no sé precisame un poquito más ese concepto. Poco heroico para una historiografía ¿Vos decís que pretende está abriendo hacer... el paraguas por si todavía perdemos la guerra? A ver, ese manifiesto creo que está demostrando que lo que comenzó siendo una guerra civil, y lo llama una guerra civil, y derivó en una guerra de independencia, al justificar que la guerra fue el único camino que le quedó al Río de la Plata para enfrentar el oprobio y el honor ultrajado por parte de la metrópoli, es también en parte una posición jurídica que, como vos decís, le abre el paraguas, que los protege para invocar en el derecho natural y de gentes a nivel internacional en el tratamiento de la guerra. Es decir, creo que es un manifiesto que está mucho más enfocado, no en clave política, sino en clave militar. Entonces, desde esta perspectiva, era una forma de protección desde el punto de vista de los argumentos utilizados, para que, de la misma manera que San Martín le estaba diciendo, no tenemos que ser considerados rebeldes, sino independientes, para que ese derecho natural y de gentes que estaba regulando las relaciones internacionales y las relaciones entre las guerras de potencias pudiera estar presente. Bueno, ahora sí, bien, claro. en el programa anterior que hicimos cuando hablamos de Candidata a la Corona de Carlota, mencionamos los devaneos de muchos de nuestros próceres por preferir una forma monárquica y andar por el mundo buscando un rey potable, digamos. Y la verdad que no está mal eso tampoco, es decir, no le quita a Belgrano, me parece, ni mérito ni brillo, ¿no? Contanos un poquito. Belgrano es el caso testigo, digamos, de un personaje formado en el espíritu ilustrado y reformista tardocolonial. Digo que por ser además el hijo del hombre más rico de Buenos Aires, pudo ser enviado a estudiar a España y a familiarizarse con los nuevos sectores y grupos. Bueno, en ese contexto, por lo tanto, la posición que toma en 1808 frente a la vacancia de la corona y a la crisis de la monarquía, don Manuel Belgrano, y todo el grupo de amigos y parientes que lo rodeaban y secundaban, Castelli, los hermanos Rodríguez Peña, es precisamente apoyar calurosamente la alternativa de una regencia de Carlota Joaquina en 1808, porque la ven como una alternativa dinástica que les podría proporcionar la posibilidad de aplicar en la monarquía las reformas por las cuales venían bregando desde fines del siglo XVIII. Lo ven como una oportunidad política, lo ven como una ocasión, manteniéndose dentro de lo que era, digamos, el ideario de la época, es decir, que esa monarquía con vocación absolutista de los Borbones se convirtiera en una monarquía de carácter ilustrado que dotara a sus reinos de una cierta autonomía y, por lo tanto, embarcarse en un proyecto de estas características. Cuando la Revolución de 1810 lo toma a Belgrano y a Castelli en una situación de ser los más férreos defensores del carlotismo, rápidamente estos dos personajes, es muy interesante ver cómo van tomando distancia de Carlota Joaquina y de la corte de Braganza sin romper definitivamente con ellos. O sea, comienzan a evaluar cuáles pueden ser las alternativas que se abren, y al abrirse esas alternativas cada vez más se alejarán del carlotismo, y el carlotismo también mudará su sede de negociación a Montevideo, y también lo intentará hacer en Paraguay. De manera que
a partir de ese momento Belgrano comienza a ser un líder revolucionario devenido en militar, para lo cual nunca había sido formado. Pero esto no significa que Belgrano haya perdido, digamos, esa vocación monárquica que tiene que ver ahora o está reciclada en un formato de monarquía constitucional. Sobre todo cuando es enviado como ministro plenipotenciario a Europa en el contexto de 1815 y experimenta el clima conservador y de regreso de las monarquías absolutas que se está viviendo con el Congreso de Viena en Europa, y cuando regresa, por lo tanto, a el Río de la Plata, va a ser convocado por el Congreso Constituyente el 6 de julio, si no recuerdo mal, 3 días antes de que se declare la independencia, para que informe sobre la situación en Europa. Y allí él, de la misma manera que Zarratea lo había hecho precedentemente, Zarratea ha dicho, bueno, acá ustedes quieren republicanizarlo todo y ya no es momento para la república. No están de moda. Exacto, no vamos a ser reconocidos por ninguna potencia, de manera que lo que intenta allí Belgrano es sugiere la instauración de una monarquía constitucional, pero en lugar de buscar un monarca de linaje en Europa, intenta convencer de que la mejor manera de cubrir ese espacio monárquico es a través de la recuperación del viejo linaje incaico y coronar, por lo tanto, un descendiente inca. Ahora, en un formato de una monarquía, sin duda, que se parecía bastante a la británica. Claro, pero el único monarca, el único descendiente de incas que estaba disponible estaba preso en Ceuta. Bueno, a ver, también se había corrido la voz de que ese descendiente inca podía reclamar, en el momento en que Carlota Joaquina reclama su linaje, que estaban tramitando la reivindicación del linaje incaico. Esto genera, digamos, una... A ver, ¿por qué para Belgrano era importante? En primer lugar, porque permitía tener un linaje autóctono y de esa manera ganarse la adhesión del territorio que parecía perdido, ¿no? Del Alto Perú y básicamente luego del Perú. Y por lo tanto también era una manera de negociar la reincorporación de estas regiones muy caras a la vocación de nuestros territorios, porque con ella venía toda la riqueza argentífera. En ese sentido, lo que va a generarse es una gran discusión, porque muchos, incluso que defienden la monarquía constitucional, no están dispuestos a aceptar una dinastía incaica, y ni hablar de chocolate. Exacto, y ni hablar de aquellos sectores que están representados en algunos periódicos de la época, que son netamente republicanos, que van a ridiculizar en la prensa porteña esta propuesta de parte de Manuel Belgrano. Sí, bien, tenemos que hacer aquí... Y García, que dice que ¿quién se va a casar con un inca? ¿Qué reina española, qué reina europea se va a casar con un inca? Bueno, depende de la plata eso. Tenemos que hacer aquí la última pausa del programa de hoy de Tenemos Historia y seguimos conversando con Marcela Ternavasio del año 1815, 1816, los momentos previos a esta declaración de la independencia del 9 de julio de 1816. Último bloque del programa de hoy, donde nos propusimos con Marcela Ternavasio, doctora en Historia, autora de Historia de la Argentina 1806-1852, que editó Siglo XXI, tratar de recorrer ese año 16 donde se declaró nuestra independencia y estamos cumpliendo 200 años de la independencia de lo que hoy es la República Argentina. Y bueno, el bloque anterior a mí me pareció muy interesante porque yo todavía me engancho más con la falta de institucionalidad, de invocar lo fáctico por encima del derecho, que es todo un mensaje a la posteridad que es bastante negativo, que con el heroísmo que de última uno a los hombres, cada uno hace lo que puede en la vida, ¿no? Pero ¿qué pasó después? Digamos, declaramos la independencia, pero ahí no se terminan los conflictos, ¿no? No, ahí se abren dos grandes cuestiones. La primera es que más que nunca esa independencia tenía que ser defendida a través de las armas. Entonces la guerra que había sido civil hasta el momento ya era legalmente una guerra de independencia en contra de España.
La segunda cuestión es que había que definir cómo organizar ese nuevo Estado que acababan de declarar como independiente y por lo tanto cómo constituirlo. Y para poder constituirlo, la discusión que subtiende a toda la cuestión constitucional o a ese poder constituyente que está destinado a diseñar un nuevo orden, lo que está en la base del debate y del desacuerdo es cuál será la forma de gobierno que adopte ese nuevo orden. Y entonces allí... Y además hay una cuestión fáctica que comentábamos en el corte, que es que el Poder Ejecutivo está en Buenos Aires. Exacto. Y el Legislativo está en Tucumán. Exacto. Y no había aviones, no había internet, no había teléfono, había carreta y bueyes. Y eso es lo que lleva a que finalmente decidan en el transcurso del año 16 a que ese Congreso se va a trasladar a la ciudad de Buenos Aires y de hecho es lo que ocurre en 1817. A partir de allí, por lo tanto, hay todo un debate muy acompañado por la prensa periódica que discute, como comentábamos en uno de los bloques anteriores, si la forma de gobierno tiene que ser republicana o una monarquía constitucional, pero a la vez lo que más divide en cualquiera de esos dos formatos es si, tratándose de una república o de una monarquía constitucional, la distribución del poder va a adoptar una forma confederal o federal o centralista. Este debate entre estas distintas posiciones ya va mostrando a un Congreso que si comenzó con una política o estrategia prudente de hacer jurar a sus representantes en nombre de los pueblos y no de la nación, vemos que gradualmente va tomando un camino cada vez más centralista y al mismo tiempo un camino que a través de las sesiones secretas y de las misiones secretas enviadas a Europa, una posición también mucho más proclive a pensar que la futura organización constitucional debe adoptar una forma monárquica constitucional y no republicana. En el marco de esas misiones diplomáticas que lo van a tener a Rivadavia desde 1815 en Europa, pero también al enviado como fue el canónigo Valentín Gómez, donde están buscando efectivamente un monarca de linaje para poder ocupar esa monarquía, a la vez lo que tenemos es el debate sobre si cualquiera fuera el formato, debía ser de carácter confederal o centralista. Y lo que tenemos, por lo tanto, es una constitución producto de estos debates, que es la Constitución de 1819, que si bien el de Anfunes la quiere presentar en su manifiesto como un gran ejemplo de gobierno mixto y pareciera ser una suerte de modelo británico a la criolla, claro, porque realidad, dice que combina las distintas formas de gobierno. Combina, es decir, no declara una monarquía, un director supremo, pero el paso a ser una monarquía parlamentaria era mínimo, era una modificación. Es muy interesante chica. Porque allí hay un nuevo silencio. Esto es, la Constitución de 1819 no declara cuál es su forma de gobierno. No dice ni que es república ni monarquía. Claro. Uno, como historiador, leer los silencios es interesante para ver qué puertas quedaban abiertas y tal como vos decís, Omar, ese silencio podía permitir que fuera en un formato republicano o monárquico constitucional donde se tradujera ahora sí ese modelo centralista. Ahora, porque de lo que no cabía dudas. Eso explica por qué el artículo 1 de la Constitución declara que la República Argentina es representativa, republicana y federal. Ahora, si mal no recuerdo, Belgrano, estando con Carlos IV, redacta un esbozo de constitución. Sí, todos son monárquica y parlamentaria también. No sé qué influencia tiene esa constitución belgraniana, ¿no? No, lo que en realidad tienen influencia y todos los modelos que se discuten en la prensa periódica y que ellos tienen a la mano es el modelo de gobierno mixto británico. Sí. Francia pasa a ser un contraejemplo de cualquiera de los formatos monárquicos que había adoptado, y lo que tienen también e influye muchísimo y que no pueden decir a viva voz, precisamente por tratarse de España, es el modelo de las Cortes de Cádiz de la Constitución de 1812. Claro. Bien, la verdad que ahí uno entiende por qué estas discusiones nos llevaron tanto tiempo, ¿no? Y que no fue simplemente discutir si unitarios o federales. Acá empiezan las discusiones, porque aparte la mayor parte de los congresales del 19, de una forma u otra, fueron presos después. Casi todos. Sáenz tuvo que escaparse porque lo ponían preso. Todos fueron perseguidos después políticamente. Bueno, hay una anécdota, no sé si tengo tiempo para cerrar con esta anécdota. De la misma manera que la Asamblea del año 13, sus principales
responsables fueron enjuiciados, enviados Sí. al exilio o a la cárcel. Lo que ocurre con el Congreso que dictó la Constitución de 1819, que pasan también a proceso, es muy interesante porque uno lee en la Gaceta un artículo de fines de 1820 para llamar a un nuevo Congreso Constituyente y dice, pero es que a esta altura en Buenos Aires nadie quiere ser candidato a diputado constituyente porque la suerte que han corrido nuestros exdiputados no es muy alentadora para tratar de ocupar ese cargo, ¿no? Bueno, y aparte era la parte más ilustrada de la sociedad argentina de ese entonces. No había mucho más personas ilustradas para ir a recurrir. Es muy interesante la anécdota porque algo similar también había pasado con la primera junta, donde los destinos no habían sido de los más felices, ¿no? Exacto. Más bien había sido una suerte de maldición. Hasta acá llegamos, nos tenemos que despedir. Me parece que ha sido muy interesante el repaso que nos ofreciste, Marcela. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Me divierto mucho aquí. La verdad. Muy bien. Viste, vamos a conmemorar los 200 años. Bueno, que por estas cierto, cosas, ¿ves? Esto es lo que nos ayuda a entender un poquito más cómo somos. y necesitamos que haya un clima más de que la patria cumple 200 años y se tiene que pensar a sí misma, ¿no? Sí, efectivamente. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Tenemos Historia. Los estaremos esperando. Pasen una buena semana.